Hola jóvenes, un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los circuitos de corriente eléctrica continua. Para ello vamos a recordar un poco acerca de la estructura del átomo. Recordemos que dentro del átomo hay dos partículas fundamentales en el núcleo, donde están los protones con carga positiva y los neutrones, que es sin carga, y alrededor están girando los electrones con carga negativa, donde son los responsables que generan a través de muchos átomos lo que es la electricidad. De igual manera, a partir de ello nace lo que es la corriente eléctrica. Cuando hay un número muy grande de electrones, viajan por un material conductor. Recordemos que uno de ellos puede ser el cobre, aluminio, entre otros, pero está recubierto a partir de un plástico o otro tipo de aislante que no permita que nos dañemos si lo estamos en contacto con las manos. Por esa razón, aquí si usted se fija en este foquito, y adentro de este hay un alambre, ya sea de cobre o de aluminio, donde la corriente eléctrica pasa en el interior del cable, lo que es el circuito eléctrico. Si ustedes se fijan acá, en un circuito eléctrico sencillo que ustedes armaban en la escuela y se los pedían, llevaba una pilita, estaba con lo que es el alambre, y esto iba dentro de la bombilla para que esto generara y esto encendiera y apagara, o tal vez también le ponían un interruptor. Entonces, a partir de ello, repito, acá dice un camino cerrado donde circulan electrones. Claro, si usted tenía un interruptor donde encendía y apagaba, ahí usted estaba generando otros tipos de circuitos. Recuerden de que eso que está acá les estamos mostrando, este es un circuito sencillo, pero hay dos tipos y hay corrientes que lo vamos a ver ahorita. Existen dos tipos de corriente. Una corriente continua, que si usted se fija en el esquema, en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluye en la misma dirección. Por lo tanto, usted se fija en este de corriente alterna, es aquella que circula en un tiempo, en un sentido y luego pasa a sentido opuesto. Es porque permite a través del interruptor pueda llegar ya sea hacia el interruptor donde está conectado, por ejemplo, un televisor conectado a una licuadora, que es el que ocupamos en casa. Y gracias al interruptor, o gracias a cuando usted enciende y apaga y hay un botoncito de encendido y apagado, se permite que fluya la corriente de forma alternativa, ya sea de una manera ya sea positiva o negativa, para encendido o apagado. Ahora bien, debo de recordar acerca de la ley de Ohm. Este triangulito que ven acá es la ley de Ohm, que también se puede recordar de la siguiente manera: viva la reina Isabel, en este triangulito. ¿Y cómo voy a hacer esto? Si usted se fija, de aquí yo soluciono tres tipos de relaciones. Uno es voltaje, otro es resistencia, otro es intensidad. Pero veamos qué dice la ley de Ohm. Dice que la intensidad de corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. En español o en el salvadoreño, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces depende de lo que me estén solicitando, voy a encontrar tres magnitudes. El voltaje, acá si usted se fija, es intensidad por resistencia. Se lo voy a comprobar a través de este triangulito. Si usted se fija, el voltaje está arriba y esto que está abajo significa que está multiplicando. Y miren, voltaje, tapo acá con su manita, lo puede hacer usted, yo porque no lo puedo hacer de acá. Pero si usted lo tapa, busco voltaje, es intensidad y resistencia. Si busco resistencia, usted se fija acá, voltaje está arriba y intensidad abajo, intensidad está abajo. Entonces aquí estoy dividiendo. Si está aquí en la parte de abajo, está multiplicando. De igual manera, intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esta rayita significa que estoy dividiendo y estos que están aquí abajo están multiplicando. Este es como un concepto para que ustedes lo puedan ocupar. Si les funciona, está bien. Si no, pues también está bien.
Ahora bien, sobre las fuentes de voltaje, si usted se fija en la guía, aparecía estos símbolos de elementos de un circuito. Voy a entender que acá esta es la entrada de lo que es un circuito. Gracias. Eso significa que está gracias a la batería o la fuente de voltaje. La resistencia a través de estos picos de una línea, el cable de resistencia despreciable, los interruptores, ¿sí? Como el que utilizamos en casa, solo que están detallados como un tipo símbolo, y conexiones a tierra. ¿Qué era la resistencia? Un elemento indispensable que se utiliza para los circuitos eléctricos, y este me ayuda a disminuir o restringir la cantidad de corriente que pasa en una parte específica del circuito. Los interruptores, este es para poder encender y apagar, pero más que todo es para cortar el suministro de corriente o cerrar, o es decir, permitir que la corriente fluya, o sea, que no siga a través de los interruptores que aquí lo estamos viendo. Es algo aplicable en casa. Y en la conexión a tierra, ¿para qué nos sirve? Es un mecanismo de seguridad de los circuitos eléctricos que protegen el cableado de sobrecargas de energía, es decir, me evita un cortocircuito en casa. Y muchas veces las casas ya viejitas no se les da el mantenimiento necesario, y por lo tanto también hay diversas dificultades eléctricas, que hasta muchas veces hay hasta incendios, ¿verdad? Entonces es muy importante que estas conexiones a tierra estén en óptimas condiciones. Y bueno, acá dice que consiste en una varilla recubierta de cobre que permite el paso de la corriente hacia, en este caso, que vaya a pasar una descarga eléctrica, como la que se puede sufrir cuando cae un rayo en el sistema eléctrico. Bueno, si usted se fija, habían unas formulitas ahí, y yo debo de identificar cuáles son las que yo voy a utilizar cuando es circuito en serie y cuando es paralelo. Estas que ustedes ven acá, estas ecuaciones son las que se van a utilizar cuando es circuito en serie, y estas que ven de este extremo son las que se van a utilizar en el circuito paralelo. Ahora bien, no solo me interesa que ustedes sepan las fórmulas, sino que sepan identificar cuáles son a la hora de observar un esquema, puedan identificar cuándo es paralelo y cuándo es en serie. A resolver los primeros ejercicios. Un circuito de 3 resistencias iguales que están en serie toman 300 miliamperios. Este es MA. De una batería de 1.5 voltios. ¿Cuál es la resistencia que tiene cada una de las resistencias? Para empezar, debo identificar que me están hablando que es en serie. Ahora bien, saco los datos. Intensidad va a ser igual a 300 miliamperios. Ojo, no lo puedo dejar así, lo tengo que convertir a amperios. Por ahí les dejo la conversión, que es 300 entre 1000 y me da 0.3 amperios. Y el voltaje va a ser igual a 1.5 voltios, ¿verdad? Ahora bien, si utilizo la ecuación de la resistencia, ojo, la resistencia que está en serie, y sé que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Ahora bien, como sé que todas las resistencias son iguales, la resistencia equivalente va a ser a 3 veces la resistencia, ¿verdad? Ahora bien, entonces utilizo esta ecuación y sé que la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Solo despejo y coloco los valores que ya tengo en mis datos, que sería 1.5 voltios de la batería entre 0.3 amperios. ¿De dónde saqué esto? De la conversión de 300 miliamperios a amperios, ¿verdad? Que sería 0.3 amperios. Aquí está. Entonces me da igual a 5.0 ohmios. ¿Sí? Esta figurita que ven acá se llama omega, pero acá estamos hablando en ohmios. Ahora vamos a calcular en sí, hoy sí vamos a poder utilizar la resistencia equivalente. Entonces el valor que está acá, ¿se fijan? Y lo divido entre 3. Entonces el resultado me da 1.66 ohmios. En el segundo, 2 bombillas de 45 ohmios y 2 bombillas de 65 ohmios.
ohmios. Se conecta en serie. Seguimos utilizando la fórmula anterior. Me piden dos cosas. Una, resistencia total. Y la otra, ¿cuál es la resistencia total si se conectan en paralelo? Ahora bien, me voy directamente a esto. Como ya sé que la fórmula que voy a utilizar con circuitos en serie es esta, resistencia equivalente va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Ojo, me están dando ya aquí las resistencias 2 de 45 y 2 de 65. Aquí está, me da un resultado de 220 ohmios. Hasta ahí he llegado con el resultado de la A. Ahora voy con el B. Para calcular resistencia equivalente, si se conectan en paralelo, vean la fórmula, cambia, ya no es igual a esta. Entonces, esto va a ser igual a la fracción, en este caso, de 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y así sucesivamente. Ahora bien, una cosa que les quede claro, si usted hace todo este procedimiento en su calculadora, le va a dar otro resultado, hasta puede ser en valores negativos. Pero ojo, primero realice proceso matemático de las fracciones y le va a dar este valor. Vean acá, no me le hagan caso porque se pueden confundir. Háganle caso acá. Entonces me da 44 sobre 585 ohmios. Ahora bien, para poder despejar la resistencia equivalente, como aquí hay un 1, hago la equivalencia o simplemente le doy vuelta a la fracción. Entonces ahí me queda 585 entre 44. Entonces me da el valor de 13.29 ohmios. Ahora sí, ojo con esto. Si hacen nuevamente este proceso matemático, hacen la suma de fracciones, me da este valor. Cuando llegan acá, le dan vuelta a la fracción y ahí sí dividen. De lo contrario, les va a dar otro valor. Así que tengan eso en cuenta, porque en el siguiente ejercicio le solicitan parecido a ello. Al calcular la corriente pasa en el circuito, resistencia 1, este vale 10, resistencia 2 vale 100 ohmios, resistencia 3, 85. Solo vean este esquema, sé que es circuito en serie. Esto identifíquenlo por favor. Sé que tengo mi interruptor y va pasando a través de las resistencias, ¿sí? Entonces este es un esquema de circuito en serie. Ya van a ver el de paralelo. Nada más saco los datos. Ojo, es en serie. Ocupo esta fórmula. Vean que ya lo hicimos acá. Sumo las tres resistencias que me están dando y me da el valor de 1.95 ohmios. ¿He llegado hasta ahí de respuesta? No. Me están pidiendo calcular la corriente. Entonces, para calcular la corriente debo de ocupar la ley de Ohm. Sé que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia equivalente. 22 de voltios entre lo que acabo de resolver, que serían 195 ohmios. Calcular la resistencia equivalente, donde R1 es 34 ohmios, R2, resistencia 2 es 12 ohmios, resistencia 3, 95 ohmios. Observen, este esquema es un circuito paralelo. De igual manera, la fórmula que yo voy a utilizar es completamente diferente. Veamos acá, les dejo los valores aquí, los datos, y resuelvo con la ecuación número 4, que es la que está en paralelo. Nuevamente, si usted se fija, llego a este valor, la sumatoria de cada una de ellas de forma fraccionaria me da el total de 8.11 ohmios. Ahora bien, luego voy a encontrar la intensidad de corriente que pasa en la resistencia equivalente por cada una de ellas. 11 voltios entre 8.1 voltios. Tallado y ponte a prueba. Pero quiero hacer énfasis en estas últimas dos. Si se tiene un circuito en el que están conectadas 3 bombillas y estas se extrae un circuito, o sea, es decir, quito un foquito de esas 3, si está de forma en serie, ¿qué pasa con ellas? ¿Se apagan o se quedan encendidas? Si es en serie, acuérdense que va en una sola dirección, entonces a estas se apagan. Si estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿qué pasa con ellas si está en paralelo? Quedan encendidas. Diferencia entre en serie y paralelo.